Me llamo Javier Herrera, tengo 68 años y todavía me cuesta trabajo entender cómo aguanté tanto tiempo viviendo en una mentira tan grande. Muchos me han dicho que debí haber actuado antes que cualquier hombre con dignidad, habría dado un portazo y se habría ido, pero la vida real no es tan sencilla como las películas. Uno piensa en los hijos, en la casa, en la reputación, en el qué dirán de la familia y de los vecinos. Pero quiero empezar desde el momento en que todo se vino abajo porque así entenderán por qué decidí contar esta historia. Hace 2 años, en pleno aniversario número 30 de mi matrimonio, en un salón elegante del centro de la Ciudad de México, frente a más de 200 personas, tomé el micrófono y revelé el secreto que había carcomido mi vida por 3 décadas, que mi esposa Rebeca y mi propio padre, don Esteban, me habían traicionado durante años a mis espaldas, como si yo fuera un tonto ciego, incapaz de ver lo evidente. Aquella noche no fue una celebración, fue un juicio público, y yo mismo fui juez, jurado y testigo. Pero no se llega a una noche así de la nada. Todo comenzó mucho antes en Monterrey, cuando yo todavía era un muchacho lleno de ilusiones. Recuerdo con claridad ese calor sofocante del norte, el olor a carne asada que se mezclaba con el humo de los cohetes en las fiestas patronales. Tenía apenas 23 años cuando conocí a Rebeca en una verbena popular en la Macroplaza. Ella era 5 años menor, de sonrisa chispeante, con un vestido sencillo de flores que parecía iluminarse bajo las luces de feria. Yo trabajaba ya como maestro en una secundaria técnica, soñando con juntar dinero para abrir algún día una imprenta. Rebeca se acercó con sus amigas a la rueda de la fortuna y yo, animado por un par de cervezas y la música de acordeón que retumbaba, le invité una nieve de limón. Desde entonces no se despegó de mí. Mi padre, don Esteban, llevaba años viudo. Era un hombre fuerte, acostumbrado a imponerse. Siempre me decía: «Mijo, en esta vida hay que escoger bien a la mujer, porque el que se equivoca se condena». Cuando conoció a Rebeca, me repitió 1000 veces que no la dejara ir, que una mujer así era un regalo. Yo, iluso, pensé que se refería a su dulzura, a su nobleza. Nunca sospeché lo que en realidad bullía detrás de esa insistencia. 6 meses después, ya estábamos casados en la Catedral Metropolitana, con toda la familia presente, música de mariachi y banquete hasta el amanecer. Fue una boda grande con más de 300 invitados. Rebeca lucía hermosa, y yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Mi padre lloró como si entregara a su propia hija. Los vecinos decían que Monterrey no había visto una fiesta así en mucho tiempo. Yo creí que eran lágrimas de emoción, de orgullo paternal. ¡Qué ingenuo fui! Durante los primeros meses de casados todo parecía perfecto. Compramos una casita en la colonia Cumbres con un patio amplio donde soñábamos criar a nuestros hijos y poner un asador para los domingos. Mi padre se aparecía constantemente trayendo herramientas, arreglando cualquier desperfecto, diciendo que quería ayudar. Yo lo recibía con gusto porque en mi mente era un abuelo futuro que se desviviría por sus nietos. Pero poco a poco las señales empezaron a aparecer. Rebeca se mostraba nerviosa cuando él llegaba, o demasiado complaciente, como si buscara su aprobación por encima de la mía. Yo lo atribuía al respeto que siempre le tuvo porque don Esteban imponía. Con el tiempo, esas pequeñas dudas se fueron acumulando como gotas de agua que desgastan la piedra. Y aún así preferí callar. Monterrey es tierra de hombres orgullosos, pero también de familias que lo apuestan todo por mantener la apariencia. Yo quería ser recordado como un buen esposo, un buen hijo, alguien que no fallaba a los suyos. Lo que nunca imaginé fue que la traición más grande de mi vida se estaba cocinando dentro de mi propia casa, entre la mujer que juró amarme y el hombre que me enseñó a ser quien soy. Lo que voy a contarles no es un melodrama inventado, ni un corrido exagerado. Es la verdad desnuda de un hombre que descubrió demasiado tarde que el amor y la lealtad no siempre van de la mano. Y si hoy abro el corazón para contarlo, es porque sé que allá afuera hay muchos como yo, hombres y mujeres que han tragado lágrimas en silencio, que han soportado humillaciones por miedo a quedarse solos, que han preferido callar en lugar de enfrentarse al escándalo. A ustedes les digo, no están solos. Mi historia es dura,
pero también es una prueba de que nunca es tarde para recuperar la dignidad aunque hayas perdido casi todo lo demás. Cuando pienso en mi juventud recuerdo un Monterrey que ya no existe del todo. Calles polvorientas con niños jugando a la pelota, los puestos de tacos abiertos hasta la madrugada y ese aire de esperanza que uno tiene cuando apenas empieza a formar su vida. Yo tenía 23 años recién egresado de la normal con mi plaza en la secundaria técnica y un bolsillo que apenas alcanzaba para pagar la renta de un pequeño departamento cerca del centro. Mis amigos de entonces decían que yo era un soñador que hablaba demasiado de abrir una imprenta, de publicar libros, de llenar la ciudad de letras. Ellos preferían hablar de carros, de cervezas, de mujeres. Yo también pensaba en mujeres, claro, pero en el fondo buscaba algo más estable, un hogar. Fue en esa época cuando conocí a Rebeca. Ella tenía 18 años y había terminado la preparatoria. Su madre vendía tamales en el barrio, su padre era chofer de tráiler siempre ausente. Rebeca era de esas muchachas que llamaban la atención sin proponérselo, cabello largo y oscuro, ojos vivos, una risa que contagiaba. La vi por primera vez en la feria patronal de San Nicolás, entre luces de colores y música de banda. Recuerdo que traía un vestido de flores sencillo pero alegre, y yo torpe como siempre le ofrecí una nieve de limón solo para tener algo que decir. «Gracias, joven, pero no traigo cambio», respondió con un acento dulce. «No te preocupes, es invitación», contesté nervioso. Ella sonrió y esa sonrisa me derritió más que la nieve misma. Desde ese día busqué cualquier pretexto para verla, la acompañaba a comprar pan dulce, la invitaba a caminar por la macroplaza, la llevaba a los cines de barrio donde las butacas rechinaban más que la película. En cada salida me enamoraba un poco más de su sencillez. No era una mujer complicada. Hablaba de sus sueños de estudiar enfermería, de ayudar a su mamá, de tener una familia numerosa. Yo me veía reflejado en esos sueños. Mi padre, don Esteban, la conoció poco tiempo después. Para entonces, él ya tenía casi 60 años, viudo desde hacía más de una década, fuerte como un roble, pero con esa dureza que da el campo. Había trabajado toda su vida en la construcción, levantando casas y edificios que todavía se alzan en Monterrey. Cuando Rebeca entró por primera vez a la casa de mi padre, él la miró con una atención que me incomodó, aunque en ese momento no lo quise reconocer. «Mijo, esta muchacha es de buena madera», me dijo después cuando ella se había ido. «No la dejes ir. Las mujeres como ella no se encuentran en cada esquina». Yo lo tomé como un consejo paternal, como esa voz de experiencia que todo hijo agradece. Nunca imaginé que esa mirada escondía algo más oscuro. Con el tiempo, mi relación con Rebeca se volvió tan seria que en menos de 6 meses decidimos casarnos. Fue una decisión rápida, pero así son las cosas cuando uno es joven y cree que el amor puede con todo. La boda se celebró en la Catedral Metropolitana con misa solemne, mariachis en la explanada y una fiesta que se prolongó hasta el amanecer. Recuerdo a mis amigos bromeando diciendo que Monterrey no había visto una fiesta así desde hacía años. Había cabrito, cerveza a raudales, un grupo norteño que tocó corridos y cumbias. Rebeca estaba radiante y yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Mi padre lloró durante la ceremonia y yo, ingenuo, pensé que eran lágrimas de emoción al ver a su hijo formar un hogar. Esa noche, mientras bailábamos el vals de los novios, él me abrazó con fuerza y me susurró: «La felicidad no se suelta, Javier. Acuérdate de eso». En ese momento lo interpreté como un consejo, pero con los años esas palabras adquirieron un sabor amargo, como si hubieran sido una advertencia velada. Tras la boda nos mudamos a una casa pequeña en la colonia Cumbres. Era un lugar modesto, pero con un patio amplio donde soñábamos poner un asador y ver a nuestros hijos correr. Rebeca decoró la sala con flores de papel y manteles bordados por su madre. Yo trabajaba dando clases mientras planeaba ahorrar para abrir la imprenta. Todo parecía marchar bien. Mi padre, como siempre, estaba presente. Se aparecía los fines de semana con herramientas, arreglaba cualquier desperfecto y hasta pintó la fachada de la casa. «Tu papá es un santo», decía Rebeca con una sonrisa. Yo lo creía también. Sentía orgullo de que mi viejo siguiera acompañándome, aunque a veces me parecía que venía demasiado seguido, como si no pudiera pasar un día sin vernos. Durante los primeros meses de matrimonio, la vida era como un sueño.
Rebeca era cariñosa, atenta, llena de detalles. Yo llegaba cansado de dar clases y ella me esperaba con tortillas recién hechas y frijoles de la olla. Nos sentábamos en el patio a ver el atardecer hablando de los hijos que tendríamos, de los viajes que haríamos. Todo era perfecto. Al menos en apariencia, porque poco a poco comencé a notar cambios sutiles. Rebeca se ponía nerviosa cuando mi padre aparecía de improviso. Bajaba la mirada, se sonrojaba sin motivo aparente. Yo lo atribuía al respeto al hecho de que don Esteban era un hombre fuerte con voz de mando, alguien que imponía. Pero en el fondo de mi corazón algo me incomodaba, aunque no quería admitirlo. Yo quería creer que mi vida era perfecta, que había escogido bien, que mi padre me apoyaba y que mi esposa me amaba sin reservas. No quería ver las grietas en esa fachada. Monterrey es una ciudad donde el qué dirán pesa más que la verdad. Nadie quiere ser el protagonista de un chisme, mucho menos en una colonia donde todos se conocen. Así que me tragué mis dudas convencido de que todo estaba bien. No sabía que esa decisión de cerrar los ojos sería el inicio de 30 años de silencio, de sospechas, de una mentira tan grande que terminaría por aplastarme. Los primeros 2 años de matrimonio pasaron como un suspiro. Rebeca y yo nos adaptamos rápido a la vida en la casa de Cumbres. Ella atendía el hogar con esmero y yo me levantaba temprano para dar clases en la secundaria. Cada quincena destinaba parte del sueldo a los gastos y el resto lo ahorraba para mi sueño de la imprenta. Los vecinos nos veían como una pareja ejemplar, jóvenes trabajadores con un futuro prometedor. Pero detrás de las paredes pintadas de amarillo pastel, la rutina empezaba a mostrar grietas. Mi padre seguía apareciendo con demasiada frecuencia. Al principio me llenaba de orgullo verlo tan pendiente de nosotros, pero poco a poco esa presencia constante comenzó a pesar. Había domingos en los que Rebeca y yo planeábamos salir al río La Silla o a los parques de Chipinque, y de pronto llegaba don Esteban con un asado preparado, cerveza en mano y la firme decisión de quedarse todo el día. Rebeca sonreía, lo atendía como si fuera un invitado de honor, y yo me convencía de que eso era normal, de que cualquier padre viudo buscaría compañía en la casa de su hijo. A veces, cuando llegaba más tarde de lo habitual, notaba en Rebeca un nerviosismo extraño, como si ocultara algo. Yo lo atribuía a su juventud, a que todavía se estaba acostumbrando a la vida de casada. Pero había detalles imposibles de ignorar, miradas que duraban un segundo más de lo debido, sonrisas cómplices que parecían escapárseles sin querer, silencios que me incomodaban sin saber por qué. Una tarde después de la escuela regresé antes de lo previsto. Había tenido un malestar y el director me permitió salir temprano. Recuerdo que estacioné mi bocho azul frente a la casa y noté que la puerta principal estaba entreabierta. Entré sin hacer ruido, pensando en sorprender a Rebeca con flores que había comprado en el Mercado Juárez. Al pasar por la sala escuché risas, la voz grave de mi padre y la risa ligera de mi esposa. Me acerqué y ahí estaban sentados demasiado cerca en el sofá. No hacían nada indebido, pero la distancia entre ellos era menor de lo aceptable. Cuando me vieron, Rebeca se levantó de golpe nerviosa, mientras mi padre con toda naturalidad me saludó como si nada pasara. «Mi hijo, nomás vine a traer unas herramientas. Tu mujer me estaba platicando de la casa, ya sabes, hay que darle mantenimiento». Yo, ingenuo, acepté la explicación y guardé silencio, aunque por dentro un hormigueo incómodo me recorría el cuerpo. Esa noche apenas probé la cena y Rebeca me miraba de reojo, como esperando que le preguntara algo. No lo hice. No tenía pruebas de nada y preferí convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pasaron los meses y llegó la noticia que tanto habíamos esperado: Rebeca estaba embarazada. Fue un día luminoso, de esos que se quedan tatuados en la memoria. Lloré al escuchar el latido en el consultorio, la abracé con fuerza prometiéndole que nunca le faltaría nada. Mi padre, al enterarse, reaccionó con un entusiasmo casi exagerado. «Voy a ser abuelo», gritaba a los vecinos repartiendo cigarros y tequila como si fuera su propio logro. En ese momento me conmovió su alegría, pero con los años comprendí que había algo más profundo en esa reacción. Durante el embarazo, las visitas de mi padre se intensificaron. Decía que quería cuidar de Rebeca, ayudarle en lo que necesitara. Yo lo veía como un gesto noble y agradecía su apoyo.
Pero había noches en que me quedaba en la escuela preparando exámenes y al volver lo encontraba sentado en la sala demasiado cómodo como si aquella fuera también su casa. Rebeca le servía café, platicaban en voz baja y cuando yo entraba el silencio caía como una losa. El día que nació nuestro hijo Sergio lloré como nunca. Verlo tan pequeño con sus manitas temblorosas y su llanto fuerte me llenó de orgullo. Rebeca estaba agotada pero feliz, y mi padre parado junto a la cuna del hospital lo miraba con una expresión que nunca había visto en él. No era solo ternura de abuelo, era algo más complejo como si ese niño representara un secreto demasiado grande. No quise darle vueltas al asunto. Yo era feliz y eso debía bastar. Sin embargo, las sospechas regresaron con fuerza cuando Sergio cumplió 2 años. Una noche mientras cenábamos sonó el teléfono. Rebeca contestó y de inmediato cambió el tono de voz bajándolo casi al susurro. «Sí, no puedo hablar ahora. Luego te digo». Colgó apresurada y me sonrió forzadamente. Era una amiga de la prepa, explicó, pero noté que sus manos temblaban. Yo pregunté qué quería esa amiga y ella se enredó en una explicación poco convincente. No insistí, pero esa noche no dormí tranquilo. Empecé a notar olores extraños en mi padre cuando venía de trabajar, perfumes que no correspondían a un hombre de su edad ni a un obrero de la construcción. Cuando le preguntaba, decía que había pasado por una tienda o que alguna clienta lo había abrazado en agradecimiento. Sus respuestas eran rápidas, convincentes, pero mi intuición me gritaba otra cosa. A pesar de todo, seguía callando. Tenía miedo. Miedo de destruir la imagen de familia que tanto me esforzaba por mantener. Miedo de quedarme solo con un hijo pequeño y un futuro incierto. Monterrey es una ciudad dura y un maestro divorciado no era visto con buenos ojos. Además, todavía quería creer en Rebeca, en mi padre, en esa fachada de hogar feliz. Los años siguientes fueron una mezcla de alegría y sospecha. Con el nacimiento de nuestra segunda hija Daniela me convencí de que debía concentrarme en ser un buen padre. Rebeca se volcó en los niños y parecía que la tensión había desaparecido. Mi padre seguía viniendo, pero ya no con la misma intensidad. O quizá yo había aprendido a ignorarlo. Sin embargo, dentro de mí algo se había quebrado. Era como vivir con una espina clavada en el corazón, a veces dolía menos, a veces más, pero nunca desaparecía. Y aunque todavía no lo sabía, esa espina se convertiría en una herida imposible de ocultar cuando, años después, la verdad saliera a la luz de la manera más brutal. Han pasado muchos años desde aquella tarde, pero todavía puedo recordar cada detalle como si lo estuviera viviendo otra vez. El olor a humedad en el pasillo, la luz tenue que se filtraba por las cortinas, el sonido lejano de un camión repartidor que pasaba por la calle. Yo había salido más temprano de la secundaria porque me sentía mal con mareo y un nudo extraño en el estómago. El doctor me había dicho esa misma mañana que a mis 30 años debía cuidarme más, que el estrés me estaba cobrando factura. Caminé hasta la casa con la idea de descansar un poco y de paso darle una sorpresa a Rebeca, que no esperaba verme hasta la noche. Al entrar todo estaba en silencio. Sergio y Daniela se habían quedado con mi suegra, así que la casa debería estar tranquila. Dejé mi portafolio sobre la mesa del comedor y subí las escaleras con paso lento, imaginando que encontraría a mi esposa leyendo o bordando como solía hacerlo. Pero al abrir la puerta de nuestra recámara, mi vida entera se vino abajo. Lo que vi me arrancó el aire de golpe. Rebeca estaba en la cama desnuda y encima de ella, abrazándola con la pasión de un hombre joven, no estaba un desconocido, sino mi propio padre, don Esteban. Sentí como si una descarga eléctrica me atravesara el cuerpo. No pude moverme, solo atiné a gritar con un dolor que me desgarró la garganta. «No puede ser, papá». Ambos se voltearon sobresaltados. Rebeca intentó cubrirse con la sábana, los ojos abiertos de par en par, mientras mi padre, con una frialdad que jamás le había visto, se puso de pie buscando sus pantalones. «Javier, no es lo que piensas», balbuceó como si esas palabras pudieran borrar la imagen que ya estaba grabada en mi memoria. «No es lo que pienso», grité sintiendo cómo el piso se me movía bajo los pies. «¿Cómo diablos se llama esto entonces? Estás con mi esposa en mi cama».
Mi voz se quebró y sentí que las lágrimas me nublaban la vista. Rebeca no dijo nada. Solo me miraba con una mezcla de vergüenza y desafío, como si estuviera atrapada pero no del todo arrepentida. Mi padre, en cambio, intentaba justificarse. «Fue un error, hijo. Yo estaba tomado», ella se me insinuó. «No significa nada». Lo escuchaba hablar y me parecía un extraño. Tomado, insinuación. Nada. ¿Cómo podía minimizar lo que acababa de destrozar mi vida? Rebeca entonces murmuró. «Apenas, Javi, cálmate. Esto se nos salió de las manos». Esa frase me clavó un puñal directo al corazón. Me llevé las manos a la cabeza mareado con náuseas. Sentía que todo se derrumbaba, que la traición no solo me robaba a una esposa, sino también a un padre. Salí corriendo de la habitación sin mirar atrás. Bajé las escaleras tropezando y me lancé a la calle sin rumbo fijo. Conduje durante horas dando vueltas por Monterrey sin saber a dónde ir. Terminé en un hotel barato en la carretera a Saltillo con un cuarto frío y paredes descascaradas. Ahí me derrumbé llorando como un niño, abrazando la idea de que mis hijos crecerían en medio de un infierno que yo no había pedido. Esa noche no dormí. Pensaba una y otra vez en las imágenes que había visto, en las excusas que me habían dado, en el futuro que se me escapaba como agua entre las manos. Al amanecer regresé a la casa con la decisión de enfrentarlos. Estaba dispuesto a echarlos a los dos, a cortar de raíz esa pesadilla. Pero al abrir la puerta lo encontré a él de rodillas en la sala con los ojos enrojecidos y un ramo de rosas marchitas entre las manos. «Hijo, perdóname», suplicó con voz quebrada. Fue un momento de debilidad. Ella se me acercó. Yo había bebido. «Te juro que nunca más volverá a pasar. Tú eres mi sangre, mi orgullo. No me dejes así». Rebeca estaba detrás con el rostro pálido, evitando mi mirada. Yo quería gritarles, quería correrlos, pero algo dentro de mí me detuvo. Quizá fue el miedo, quizá la necesidad de creer que todavía podía rescatar mi vida. Me sentía débil, derrotado, y en medio de esa confusión cometí el error que marcaría las siguientes 3 décadas. Los perdoné. No lo hice de inmediato, claro. Esa misma tarde fui a la casa de mi padre en la colonia Centro. Lo encontré sentado en su sillón con esa serenidad que me heló la sangre. «¿Por qué, papá?», le pregunté con voz apagada. «¿Cómo pudiste?». Él me miró con calma, como si yo fuera un niño al que había que explicarle algo complicado. «Los hombres somos así, Javier. Si una mujer no atiende, uno busca en otro lado. Tu Rebeca se quejaba de que ya no eras tan atento. Yo solo la consolé. Me quedé sin palabras. «Eso es mentira», grité. «Yo siempre estuve ahí, nunca me faltó nada con ella». Él sonrió de lado, una sonrisa que nunca olvidaré. «Pues conmigo sí, hijo. Y no fue la primera vez, para que lo sepas». Esa confesión me partió en dos. Me fui tambaleando, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. ¿A quién debía creerle? ¿A mi padre, que me hablaba con esa seguridad cínica? ¿O a Aracea? ¿O a Rebeca, que guardaba silencio como si aceptar la culpa fuera demasiado pesado? Decidí creerle a ella. Teníamos un hijo pequeño y otra en camino. No podía imaginarme criándolos solo, cargando con el estigma de un divorcio y la vergüenza pública. Así que puse condiciones: nada de contacto con mi padre más allá de lo necesario en reuniones familiares. Transparencia absoluta, y si volvía a suceder, ahí sí no habría perdón. Rebeca asintió casi aliviada, y yo, ingenuo, me convencí de que podíamos seguir adelante. Los años que siguieron fueron una farsa. Nos mostramos como la familia perfecta, ella como madre dedicada, yo como profesor respetado, y mi padre como el abuelo ejemplar. Monterrey nos veía como un modelo a seguir. Pero en el fondo yo sabía que todo era un teatro. Rebeca y mi padre seguían cruzando miradas que me taladraban el alma. Había regalos que aparecían en sus manos sin explicación, viajes de negocios de mi padre que coincidían con sus ausencias, misteriosas llamadas que contestaba en voz baja y que colgaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Aprendí a vivir con la sospecha, con ese nudo en la garganta que nunca se deshacía. Preferí callar porque hablar significaba destruirlo todo. Y así pasaron los años hasta que 30 años después, la verdad me explotó en la cara de la forma más brutal y definitiva.
Pero esa ya es otra parte de mi historia. 30 años parecen mucho cuando uno los ve escritos en un calendario, pero en la memoria se convierten en un parpadeo o un largo túnel donde la vida se desliza sin que te des cuenta. Así pasaron mis días entre el trabajo en la secundaria, el cuidado de mis hijos y la rutina de un hogar que parecía sólido hacia afuera, pero que en realidad estaba levantado sobre arenas movedizas. Sergio y Daniela crecieron creyendo que tenían la familia perfecta, y en parte ese era mi objetivo, darles un techo estable, aunque yo supiera que por dentro todo se caía a pedazos. En Monterrey todos nos conocían como los Herrera Gutiérrez, la familia ejemplar. Yo era el maestro querido por mis alumnos. Rebeca, la madre dedicada que organizaba rifas y kermeses en la escuela, y mi padre, el abuelo respetado, que siempre llegaba con dulces o historias del campo para entretener a los niños. Nadie sospechaba que detrás de las sonrisas había un secreto tan podrido que me consumía cada día. Los años se acumularon como ladrillos de un muro. Sergio se fue a Ciudad de México a trabajar en una empresa tecnológica, Daniela se casó en Guadalajara y formó su propio hogar. Rebeca y yo nos quedamos solos en la casa de Cumbres, rodeados de recuerdos que me pesaban como cadenas. Mi padre seguía en su casa del centro envejeciendo con dignidad, pero nunca dejó de estar presente. Yo me convencía a mí mismo de que con los años todo había terminado, que lo de aquella tarde en la recámara había sido un error aislado, un desliz que jamás se repitió. Pero en el fondo lo sabía, las llamadas a escondidas, las visitas de mi padre, que coincidían con las ausencias de Rebeca, los regalos costosos que ella lucía sin tener explicación. Me repetía que eran casualidades, que no debía volverme paranoico, pero mi corazón nunca me engañó. Y entonces, cuando tenía casi 60 años, la verdad cayó sobre mí con todo su peso. Era un jueves sofocante de julio, uno de esos días en que Monterrey se siente como un horno encendido. Rebeca me dijo que iría a visitar a una amiga de la infancia en Guadalupe y mi padre aseguró que viajaría a Saltillo por una reunión de negocios. Yo acepté sus palabras como siempre, aunque una punzada en el estómago me decía otra cosa. Esa tarde, incapaz de quedarme tranquilo, llamé a mi comadre Dolores, secretaria de mi padre durante más de 20 años. «Comadre, ¿sabes a qué hora termina la junta en Saltillo?», le pregunté con naturalidad. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Javier, no hay ninguna junta programada», respondió en voz baja. «Tu papá salió al mediodía y dijo que estaría con su familia». Sentí un golpe seco en el pecho. La máscara de 3 décadas se resquebrajaba. Colgué con un nudo en la garganta y tomé las llaves del carro. Conduje hasta la colonia Centro, a la misma casa donde mi padre había vivido siempre. Estacioné a una cuadra para no llamar la atención y caminé despacio con el corazón golpeándome el pecho como un tambor. Y entonces lo vi, la camioneta de mi padre estacionada frente a la casa. Me acerqué a una ventana y a través de una rendija en las cortinas confirmé lo que siempre había temido. Ahí estaban sentados en el sofá bebiendo vino, riendo como 2 adolescentes. Él acariciaba su cabello teñido. Ella lo miraba con la misma sonrisa con la que alguna vez me miró a mí. Cuando se besaron, el mundo se detuvo. 30 años de sospechas quedaban confirmados en un solo instante. No irrumpí, no grité, no hice un escándalo. Una voz interior me dijo que guardara silencio, que reuniera pruebas. Si había esperado 3 décadas, podía esperar un poco más. Me alejé de esa ventana con una calma helada que nunca había sentido. No era tristeza ni rabia, era determinación. Esa noche, sentado en mi estudio, comencé a planear lo que sería mi venganza. No me avergüenza llamarla así. Después de décadas de humillación, merecía justicia. Al día siguiente busqué a mi prima Consuelo, que trabajaba en un banco. Le pedí ayuda para revisar mis cuentas, propiedades y cualquier movimiento sospechoso de mi padre. Descubrimos que casi todo estaba a su nombre: la casa de Cumbres, los locales comerciales, hasta la casa de playa en Tamaulipas. Lo único que seguía a mi nombre era el rancho en Jalisco, que había heredado de mi abuelo y que mi padre siempre despreció por considerarlo improductivo. Consuelo me aconsejó transferirlo a una sociedad solo mía y abrir una cuenta secreta. Lo hice sin dudar. También contraté a un investigador privado, Joaquín Mendoza, un ex policía de Guadalajara.
Le conté toda mi historia durante horas desde la primera traición hasta lo que había visto esa tarde en la Colonia Centro. Joaquín escuchó en silencio y al final dijo: «Lo que necesitamos es evidencia sólida, fotos, videos, grabaciones. Con eso usted puede no solo divorciarse, sino destrozarlos públicamente». Y así comenzó mi doble vida. De día seguía siendo el maestro abnegado, el esposo paciente, el hijo ejemplar. De noche recibía informes del investigador, fotografías de Rebeca y mi padre cenando juntos, videos entrando a un hotel en San Pedro, registros de viajes a Cancún y Acapulco que yo siempre creí eran viajes de negocios. Lo peor llegó cuando Joaquín encontró documentos en un departamento en San Pedro comprado hacía 20 años a nombre de mi padre. Allí vivían su otra vida como una pareja legítima. Entre papeles olvidados había incluso una carta de un médico confirmando una prueba de paternidad realizada justo después del nacimiento de Sergio. Mi mundo se tambaleó otra vez. Era posible que mi propio hijo no fuera mío. Durante días no pude dormir. Reuní valor y mandé a hacer pruebas de ADN en secreto, usando muestras de Sergio y Daniela. Cuando llegaron los resultados, lloré de alivio. Ambos eran mis hijos biológicos. Al menos eso no me lo habían arrebatado. Pero la traición seguía siendo monstruosa. Lo que descubrí me dio fuerzas para seguir con mi plan. Empecé a transferir pequeñas cantidades de dinero a mi cuenta secreta y a visitar el rancho en Jalisco. Descubrí que no era un terreno inútil. Bajo esas tierras había un acuífero que abastecía a varias comunidades. El agua, el recurso más valioso del futuro, estaba bajo mi control. Mientras tanto, Joaquín y yo seguimos reuniendo pruebas, llamadas grabadas, fotos recientes, extractos bancarios. Con todo ese material decidí que no quería solo un divorcio ventajoso. Quería exponerlos, hacer que toda Monterrey supiera la verdad. Y la oportunidad perfecta se presentó sola nuestro aniversario número 30. Rebeca lo sugirió inocentemente. Podríamos hacer una fiesta grande, invitar a todos, renovar votos. Yo sonreí y acepté sabiendo que esa celebración sería su tumba social. Esa noche llamé a Dolores y le pedí acceso a las agendas de trabajo de mi padre. Al verlas confirmé lo que ya sabía: cada viaje coincidía con las ausencias de Rebeca. No eran coincidencias, eran rutinas de una relación cuidadosamente escondida. Tenía todo lo que necesitaba. Y así, con la frialdad de quien ha esperado demasiado, comencé a planear la que sería la venganza más grande de mi vida. El día del aniversario llegó como llegan las tormentas después de un silencio sofocante. 3 meses de preparación habían transcurrido entre listas de invitados, llamadas a proveedores y reuniones con el investigador. Nadie sospechaba nada. Para todos yo era el esposo orgulloso que planeaba una celebración digna de 3 décadas de matrimonio. Para mí era el escenario perfecto donde frente a 200 testigos la verdad caería como un rayo. El salón elegido fue el del Hotel Presidente Intercontinental en Ciudad de México, elegante y amplio con capacidad para 250 personas. Había reservado con tiempo disfrazando mi urgencia con entusiasmo. Después de todo, Rebeca se lo merece, decía con una sonrisa que nadie cuestionaba. En silencio, Joaquín y yo montábamos el otro espectáculo, pruebas editadas en un video demoledor que incluía fotos, extractos bancarios y grabaciones. La noche de la fiesta me vestí con un traje oscuro sobrio y una corbata granate que Sergio me había regalado. Al verme al espejo, noté en mis ojos una firmeza desconocida, como si por fin hubiera dejado de ser la víctima. Rebeca se arreglaba en la habitación contigua, enfundada en un vestido azul cielo que realzaba su figura. Me miró y dijo con tono dulce: 30 años, Javier, ¿quién lo diría? Yo asentí sonriendo como el mejor actor de Monterrey. Mi padre llegó al salón poco después de las 8, vestido con un traje gris claro y un aire de seguridad que me dio náusea. Saludaba a todos, estrechaba manos, repartía abrazos como el patriarca que todos respetaban. Rebeca lo recibió con un beso en la mejilla demasiado cerca de los labios. El fotógrafo captó ese instante y yo supe que esa imagen quedaría marcada en el video de la vergüenza. Los invitados disfrutaban la cena. El vino corría, la orquesta tocaba boleros que hablaban de amores eternos. A mi alrededor las conversaciones eran triviales: negocios, política, chismes familiares.
Yo escuchaba en silencio esperando el momento justo. A las 11 de la noche, cuando los meseros retiraban los últimos platos y algunos invitados ya bailaban, mi padre tomó el micrófono. Con su voz grave acostumbrada a imponerse en reuniones de trabajo, agradeció a todos por su presencia. 30 años no son cualquier cosa, dijo sonriendo. Y si hemos llegado hasta aquí es gracias al amor, la paciencia y la confianza que hemos construido. Yo casi me atraganto de la risa amarga. Confianza. ¡Qué palabra tan torcida en su boca! Luego con tono solemne agregó: mi hijo Javier y mi nuera Rebeca han preparado una sorpresa para ustedes, un video conmemorativo de nuestra historia. Me entregó el micrófono con una sonrisa que escondía décadas de engaño. Lo tomé con calma mirándolo directamente a los ojos. Vi un destello de nerviosismo en él, aunque lo disimuló rápido. Gracias, papá, dije con voz firme. Sí, hemos preparado un video muy especial, pero antes quiero decir unas palabras. El salón se silenció. Miré a mi alrededor y vi rostros conocidos, algunos de mis alumnos ya convertidos en adultos, colegas de la escuela, vecinos de cumbres familiares que habían crecido con nosotros. Respiré hondo y comencé. Durante 30 años he sido esposo de Rebeca Gutiérrez. 30 años en los que creí construir un hogar sólido, un refugio contra las tempestades de la vida. Pero mientras yo construía, otros destruían. Hubo un murmullo entre los asistentes. Rebeca palideció y mi padre frunció el ceño. Yo seguí. Mientras yo cuidaba de mi familia, otros la manchaban con mentiras y traiciones. El video que verán no es un recuento de momentos felices. Es un testimonio de 30 años de engaño. Rebeca intentó levantarse. Mi padre quiso arrebatarme el micrófono, pero con un gesto se lo impedí. Sí, escucharon bien. Mi esposa y mi propio padre han mantenido una relación a mis espaldas durante décadas. El salón explotó en exclamaciones de sorpresa. Algunos invitados se pusieron de pie, otros se llevaron las manos a la boca. Mi madre política, que estaba sentada en una esquina, casi se desmaya. Y ahora concluí, les mostraré las pruebas. Hice una señal al técnico y las luces se atenuaron. En la pantalla apareció la primera imagen, mi padre y Rebeca tomados de la mano en un restaurante de San Pedro. Luego otra foto en la que se besaban en la playa de Cancún, fechada apenas unas semanas antes. Después vinieron los extractos bancarios mostrando transferencias de miles de pesos a nombre de ella, facturas de joyerías, recibos de hoteles. El golpe final fueron las grabaciones de voz, conversaciones íntimas donde se llamaban mi vida, mi amor, riendo como adolescentes. El salón quedó sumido en un silencio incómodo, solo interrumpido por jadeos y murmullos de incredulidad. Cuando terminó el video, las luces se encendieron. Rebeca lloraba intentando hablar, pero sin voz. Mi padre estaba rojo de furia, pero no se atrevía a mirarme. Me acerqué al micrófono y dije: lo que vieron no es un montaje. Son 3 décadas de humillación que cargué en silencio. Hoy ya no más. Esta fiesta no es una renovación de votos, es mi declaración de independencia. Mi padre reaccionó al fin arrebatándome el micrófono. Esto es una locura, gritó. Mi hijo está enfermo, inventa historias, manipula pruebas. Pero nadie le creyó, las pruebas eran demasiado claras. Algunos invitados comenzaron a marcharse indignados, otros se acercaron a consolarme. Sergio, mi hijo, se puso de pie junto a mí, firme como un guardián. «Ya basta, papá», le dijo con voz dura. «Te descubrimos. Vete de aquí». Rebeca intentó acercarse a mí, pero la detuve con la mano. «Tú también, Rebeca. Mañana mismo mis abogados presentarán la demanda de divorcio. Tus cosas ya están siendo enviadas al departamento de tu amante. Seguramente estarás muy cómoda allí». Ella rompió en llanto suplicando perdón, pero yo ya no escuchaba. Los invitados que quedaban murmuraban entre sí, algunos me abrazaban, otros simplemente me miraban con respeto. La humillación estaba hecha. Mi padre, derrotado, salió del salón cabizbajo por primera vez en su vida. Rebeca lo siguió tambaleándose y yo me quedé en medio del salón con Sergio a mi lado, mientras las rosas blancas y las velas flotantes parecían burlarse de lo que había ocurrido. En ese instante sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. 30 años de silencio habían terminado.
No era felicidad lo que sentía, tampoco venganza consumada, era libertad. Por primera vez en décadas respiraba sin miedo, sin mentiras, sin máscaras. Cuando todo acabó, algunos invitados me felicitaron por el valor. Otros, todavía en shock, se marcharon sin palabras. Yo me quedé mirando la sala vacía, escuchando el eco de la música romántica que seguía sonando como un chiste cruel. Sergio me abrazó y me preguntó: ¿Estás bien, papá? Le respondí con una calma extraña: Mejor que nunca, hijo. Mejor que nunca. Esa noche, al salir del hotel y ver la ciudad iluminada, comprendí que la vida me ofrecía una segunda oportunidad. No sabía aún cómo, ni dónde, ni con quién, pero por fin había recuperado lo que más necesitaba: mi dignidad. La mañana después de la fiesta amaneció con un silencio extraño. No era el silencio tranquilo de un hogar en paz, sino uno cargado de ecos, como si las paredes mismas recordaran lo ocurrido la noche anterior. Desperté en la suite del hotel con la sensación de haber atravesado un huracán. Miré por la ventana. La Ciudad de México bullía como siempre, ajena a mi escándalo personal. Pero para mí todo había cambiado. No tenía esposa, ya no tenía padre, y lo que había hecho anoche estaba en boca de más de 200 personas que seguramente al amanecer ya habían contado la historia a miles más. Encendí el teléfono y comprobé que las llamadas y mensajes no paraban de llegar: familiares, amigos, conocidos, incluso periodistas locales. Todos querían saber más, todos pedían declaraciones. Decidí apagarlo de inmediato. No iba a dejar que el ruido de los demás me nublara la mente en ese momento. Sergio tocó a la puerta contigua. Había dormido en la habitación de al lado como un guardián fiel. «Papá, tenemos que hablar», dijo al verme. Estaba cansado, pero su mirada transmitía fuerza. Desayunamos juntos en silencio hasta que por fin me preguntó ¿qué sigue ahora? Y ahí entendí que mi batalla recién empezaba. Esa misma tarde me reuní con el abogado Eduardo Cervantes, recomendado por mi prima Consuelo. Había viajado al DF para estar presente en la fiesta, consciente de que el escándalo tendría repercusiones legales inmediatas. Nos citamos en el restaurante del hotel y apenas me vio, desplegó sobre la mesa un montón de documentos. Lo que hizo anoche fue arriesgado. Don Javier comenzó con voz seria. Pero también fue estratégico. Las pruebas mostradas en público fortalecen su posición en cualquier juzgado. No hay vuelta atrás. Le expliqué que mi prioridad era el divorcio, pero que no se trataba solo de dinero. Quería justicia. Quería que todo Monterrey supiera quién era realmente mi padre y lo que Rebeca había hecho. Cervantes me escuchó con paciencia. Lo entiendo, pero debe ser cuidadoso. Su esposa y su padre no se quedarán quietos. Van a contraatacar, especialmente él. Raúl es un hombre con dinero, influencias y mucho que perder. Jugará sucio. Sus palabras me hicieron hervir la sangre, pero también me pusieron en alerta. Ya no era cuestión de sentimientos, era una guerra. En cuestión de días, las primeras bombas mediáticas estallaron. El periódico El Norte publicó una nota con el título «Escándalo en Monterrey, empresario acusado de relación con su nuera durante décadas». Las redes sociales se llenaron de rumores, algunos exagerados, otros directamente falsos. Mi apellido circulaba en boca de todos. Y como Cervantes había anticipado, mi padre concedió una entrevista exclusiva para dar su versión de la historia. Lo vi en televisión, sentado con una calma que me revolvió el estómago. Admitió haber tenido una relación con Rebeca, pero aseguró que todo comenzó cuando mi matrimonio ya estaba muerto y que yo lo había tolerado por conveniencia. Decía que teníamos un acuerdo tácito para mantener las apariencias y proteger los negocios de la familia. Escucharlo me hizo golpear la mesa con furia. Intentaba convertirme en cómplice de su traición, como si yo hubiera aceptado ser humillado a cambio de dinero. Sergio me encontró frente al televisor temblando de rabia. «Papá, no puedes dejar que diga eso. Está reescribiendo la historia». Y tenía razón. Esa misma noche llamé a Cervantes. «Acepto lo de la entrevista, licenciado. No voy a quedarme callado mientras ese hombre me pinta como su cómplice. Quiero hablar frente a millones, no solo en un salón de fiesta». 3 días después me senté en mi propia sala frente a las cámaras de un programa nacional de televisión. La conductora, una mujer directa y respetada, me pidió que contara todo desde el principio.
Durante 2 horas relaté con calma lo que había vivido, el primer descubrimiento en mi cama, las décadas de sospechas, la confirmación definitiva y la decisión de exponerlos públicamente. Mostré pruebas, pero con cuidado de no dañar más de lo necesario la imagen de mis hijos. ¿En algún momento consintió esa relación?, preguntó la periodista en un punto clave. Jamás, respondí con firmeza. Ningún hombre aceptaría de buen grado ser traicionado por su padre y su esposa. Lo oculté por mis hijos, pero ahora ellos también saben la verdad. Cuando la entrevista terminó, me sentí liberado. No había gritado, no había insultado, solo conté mi verdad. Y al día siguiente lo comprobé. Mi teléfono se llenó de mensajes de apoyo, algunos de antiguos alumnos que me recordaban como el maestro que siempre hablaba de honestidad. También recibí palabras de solidaridad de desconocidos, gente que veía en mi historia un espejo de sus propias traiciones. Pero esa exposición también tuvo un precio. Daniela, mi hija, me llamó llorando. Siempre había sido muy cercana a su madre y a su abuelo. «Papá, necesito tiempo», me dijo con la voz quebrada. No sé cómo procesar esto. Me duele todo. Su distancia me dolía más que cualquier insulto público. Le dije que la entendía, que la esperaría. Por fortuna, Sergio estaba de mi lado desde el primer momento. Mientras lidiaba con mi dolor familiar, la batalla legal avanzaba. Presentamos la demanda de divorcio con todas las pruebas, fotos, extractos, grabaciones, testigos. También presentamos una denuncia por robo y allanamiento porque pocos días después de la fiesta descubrí que mi estudio había sido saqueado. La caja fuerte estaba vacía, los documentos esparcidos, algunas joyas desaparecidas. Raúl había entrado a mi casa con la combinación que yo nunca cambié. Fue un error de principiante, lo admito, pero también un recordatorio de que él no se detendría ante nada. Cervantes se movió rápido, conseguimos una orden de restricción y reforzamos la seguridad de mi casa. Me mudé temporalmente a un hotel con Sergio, mientras un cerrajero cambiaba cerraduras y un equipo revisaba si había micrófonos o cámaras ocultas. La guerra se libraba en todos los frentes. Mi padre contraatacó congelando cuentas conjuntas y presentando una contrademanda me acusaba de malversar fondos de la empresa familiar. Era absurdo. Yo nunca había tocado un peso de su negocio, pero sabía que su estrategia era ensuciarme para negociar desde una posición de fuerza. No lo lograría. Mis abogados tenían todo documentado. Mientras tanto, el investigador Joaquín seguía aportando pruebas. Descubrimos que mi padre no solo sostenía a Rebeca, sino que le había comprado un departamento en San Pedro hacía más de 20 años. Ahí, en esas paredes, habían vivido su romance a escondidas mientras yo creía en sus mentiras. El golpe final llegó con la aparición de Miguel, el supuesto sobrino adoptado por mi padre décadas atrás. Un hombre de 40 y tantos, residente en España, que resultó ser hijo biológico de Raúl con una joven empleada doméstica. Su testimonio por escrito fortaleció nuestro caso. Ahora ya no era solo la traición con Rebeca, era una vida entera de engaños y manipulaciones. La prensa se devoraba cada detalle. Para muchos, yo era un símbolo, el hombre que se atrevió a enfrentar públicamente a su propia sangre. Para otros, era un loco que convirtió un asunto privado en espectáculo. Yo no buscaba ser héroe ni villano. Solo quería recuperar mi dignidad. El juicio comenzó 4 meses después. En el tribunal, Raúl y Rebeca se sentaron juntos como si todavía se sostuvieran el uno al otro. Yo entré con Cervantes y Sergio. Daniela no asistió, incapaz de enfrentar la realidad en público. Las sesiones fueron largas, tensas, llenas de acusaciones cruzadas. Los abogados de mi padre intentaban pintarme como un hombre vengativo obsesionado. Los míos respondían con pruebas irrefutables. Y al final el juez falló a mi favor: divorcio concedido, propiedades repartidas equitativamente, compensación económica sustancial y una pensión vitalicia. Raúl apeló, por supuesto, pero el testimonio de Miguel junto con las pruebas bancarias y los videos lo dejaron sin margen. Perdió no solo el caso, sino también su reputación. Varios socios rescindieron contratos con él. Su empresa se desplomó y con el tiempo se vio obligado a retirarse, viviendo modestamente en Cancún. Rebeca desapareció de la vida pública, mudándose con familiares lejanos en Mérida. Yo, en cambio, comencé a mirar hacia adelante. Pero la victoria tenía un sabor amargo.
Sí había ganado en lo legal y en lo público, pero en lo íntimo había perdido algo irreparable: la inocencia de mis hijos respecto a la familia que creían tener. Sergio lo asumió con rabia y me acompañó en todo. Daniela, en cambio, necesitó meses para regresar a mi lado. Cuando finalmente vino a verme, estaba más delgada, con ojeras marcadas. Fui a hablar con el abuelo, confesó entre lágrimas. Quise escuchar su versión, pero fue horrible. Solo tenía excusas, ninguna disculpa. Me di cuenta de que nunca lo conocí realmente. La abracé con fuerza. Esa fue la primera noche en años que dormí tranquilo. Mi familia verdadera, la que valía, estaba de pie conmigo. Y comprendí algo que me acompañaría siempre: la venganza me dio libertad. Pero la justicia real estaba en reconstruir mi vida desde cero con ellos a mi lado. Cuando todo el proceso legal concluyó, sentí que la ciudad de Monterrey me quedaba pequeña. Las calles que había recorrido durante décadas estaban impregnadas de recuerdos dolorosos. La casa de Cumbres, donde cada pared era un eco de discusiones y silencios forzados. Las plazas comerciales donde había visto a Rebeca sonreír hipócritamente en público. Los restaurantes donde mi padre estrechaba manos con empresarios que lo admiraban sin sospechar la podredumbre que llevaba dentro. No podía seguir ahí. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, decidí que era hora de mover mis piezas a otro tablero. Tenía una propiedad en Jalisco, el rancho heredado de mi abuelo, despreciado siempre por mi padre como improductivo. Pero yo veía en esas tierras algo más: la posibilidad de empezar de cero, de reinventarme sin las cadenas de la ciudad. Consulté la idea con mis hijos. Sergio me apoyó de inmediato con ese entusiasmo práctico que lo caracteriza. Papá, el rancho tiene agua, tiene tierra fértil. Hoy en día eso vale oro. Además, necesitas un lugar donde respirar lejos de todo este ruido. Daniela, que poco a poco había ido cerrando la herida, me miró en silencio antes de asentir. Si te hace bien, hazlo. Y si me dejas, quiero ayudarte. Sus palabras me llenaron de fuerza. Así que empecé el traslado. Dejé la casa de Cumbres vendida y con ese dinero reforcé la propiedad del rancho. El día de la mudanza sentí como si me quitara un peso de encima. Llegué a Jalisco en un auto cargado de maletas, acompañado de Sergio y Daniela. Al ver el paisaje abierto, los campos verdes, las montañas en el horizonte y el cielo limpio sin el smog de Monterrey, respiré hondo por primera vez en mucho tiempo. Los trabajadores del rancho me recibieron con respeto. Algunos recordaban a mi abuelo y decían que nunca pensaron ver a un Herrera volver. Me instalé en la casona principal, una construcción antigua con techos altos, paredes de adobe y un portal amplio que miraba hacia el campo. Esa primera noche, sentado en una mecedora frente a las estrellas, sentí que el dolor todavía estaba en mí, pero ya no como un peso que me hundía, sino como una cicatriz que me recordaba lo que había sobrevivido. Con el tiempo empecé a recorrer cada rincón del rancho. Descubrí que bajo esas tierras había un acuífero natural que abastecía de agua a varias comunidades cercanas. Eso me dio una idea. ¿Y si convertía este lugar en un espacio para ayudar? Había visto demasiadas mujeres sufrir engaños, humillaciones y abusos. Yo mismo había cargado con la vergüenza de un matrimonio podrido y un padre traidor. ¿Por qué no transformar esa experiencia en algo útil? Una tarde reuní a mis hijos en el comedor y les expuse mi plan. Quería fundar un centro de apoyo para mujeres que habían sido víctimas de traición, violencia o manipulación. Un lugar donde pudieran recuperar su autoestima, aprender un oficio, tener un refugio seguro. Daniela, psicóloga de profesión, se emocionó hasta las lágrimas. Papá, esto es justo lo que quiero hacer con mi vida. Ayudar a otras a sanar como tú me ayudaste a sanar a mí. Sergio, siempre pragmático, pensó en los números. Necesitamos un plan de negocio, un modelo sostenible. Pero es viable. Yo puedo asesorar la parte financiera. Así nació la idea de Casa Esperanza. Empezamos poco a poco. Remodelamos la casona principal, habilitando habitaciones, un comedor amplio, una sala de talleres. Conseguimos donaciones de muebles, contactamos a ONGs y buscamos alianzas con universidades para ofrecer becarios de psicología y trabajo social. Daniela diseñó programas de acompañamiento emocional mientras yo supervisaba las obras y Sergio estructuraba la administración. Los primeros meses fueron duros.
Había gente que dudaba, que murmuraba a mis espaldas diciendo que yo solo quería limpiar mi imagen después del escándalo. Pero yo ya no vivía para los comentarios. Cada día que pasaba veía a Casa Esperanza tomar forma y eso me bastaba. La inauguración oficial fue modesta pero significativa. Vinieron vecinos, autoridades locales y algunas de las primeras mujeres que serían beneficiarias. Recuerdo a una joven llamada Mariana con 2 hijos pequeños que había escapado de un marido violento. Cuando cruzó la puerta del rancho y vio que tendría un cuarto para ella y sus niños, rompió en llanto. En ese momento supe que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, Casa Esperanza creció. Implementamos talleres de costura, cocina, agricultura sustentable. Organizamos charlas sobre derechos legales y clases de alfabetización. Poco a poco, el rancho dejó de ser solo un lugar para mí y se convirtió en un refugio para decenas de mujeres. En el portal principal colgamos un logotipo diseñado por Daniela, un fénix renaciendo de las cenizas. Cada vez que lo veía, recordaba que yo también estaba renaciendo. Pero no todo era fácil. Mi padre, aunque derrotado públicamente, seguía vivo y de vez en cuando mandaba mensajes indirectos a través de conocidos. Nunca respondí. Rebeca también intentó contactarme una vez con una carta que me envió a través de su hermana. La rompí sin leerla. No porque guardara rencor, sino porque no quería darles más espacio en mi vida. Una tarde, mientras supervisaba un taller de panadería en Casa Esperanza, recibí un correo inesperado. Era de Miguel, el hijo que mi padre había tenido con aquella empleada doméstica en su juventud. Me contaba que había encontrado a su madre biológica, Silvia, viviendo en Chicago y que planeaba visitarla. Me invitaba a acompañarlo. Dudé mucho, pero al final acepté. Viajé con él 2 meses después y conocí a Silvia, una mujer menuda pero fuerte, que me contó su propia versión de la traición. Me dijo cómo había sido presionada para entregar a su hijo, cómo la habían silenciado con dinero. Compartimos horas de conversación y por primera vez comprendí que yo no había sido el único en cargar con las mentiras de Raúl. Al regresar a México, sentí que el círculo finalmente se cerraba. 2 años después de aquel escándalo en el Hotel Casa Esperanza, ya había apoyado a más de 100 mujeres. Daniela se convirtió en directora de programas psicológicos viajando entre Guadalajara y el rancho. Sergio, desde la Ciudad de México, se mantenía como asesor financiero, y yo a mis 70 años podía mirarme al espejo y reconocer al hombre que había recuperado su dignidad. A veces en las noches tranquilas de Jalisco me siento en el portal y pienso en todo lo vivido. Recuerdo la traición, la humillación pública, la batalla legal. Pero también recuerdo la fuerza que encontré en mí mismo, la unión con mis hijos y la oportunidad de convertir mi dolor en esperanza para otros. Muchos me preguntan si valió la pena exponer a mi padre y a Rebeca de esa manera. Yo respondo que sí, absolutamente sí. No por el morbo ni por el escándalo, sino porque esa liberación me permitió construir un legado distinto. La vida me enseñó que de las cenizas más oscuras puede surgir la luz más clara. Y Casa Esperanza es prueba de ello. Hoy, sentado en el portal de Casa Esperanza, miro el horizonte de Jalisco teñido de rojo por el atardecer y me sorprendo de la vida que llevo. Hace apenas unos años creía que moriría en silencio cargando con una vergüenza secreta que nadie debía conocer. Hoy soy un hombre de 70 años que no teme decir su verdad, que transformó una traición de 3 décadas en un legado de esperanza. No ha sido fácil. Hubo días en los que me pregunté si había hecho lo correcto al exponer públicamente a mi padre y a Rebeca. Hubo noches en las que escuchaba el silencio del rancho y me invadía una tristeza profunda, una sensación de vacío al pensar en todo lo perdido. Pero cada vez que esas dudas aparecían, pensaba en las mujeres que hoy caminan por estos pasillos, en los niños que corren libres en este campo, en los talleres donde la risa ha sustituido a los sollozos. Esa es la respuesta: sí valió la pena, porque no solo recuperé mi voz, también ayudé a otros a encontrar la suya. El camino me enseñó que la venganza puede ser un motor, pero que no basta por sí sola. El verdadero triunfo no fue exhibir a los culpables ni verlos perder prestigio y dinero.
El verdadero triunfo fue liberarme del miedo, dejar de vivir pendiente de lo que otros ocultaban y atreverme a empezar de nuevo cuando todos pensaban que era tarde. Nunca es tarde. Esa es la gran lección que quiero dejar. Nunca es tarde para decir basta, para soltar el dolor, para reclamar la dignidad que nos arrebataron. Yo tenía 68 cuando decidí romper el silencio. Muchos creían que mi vida ya estaba escrita, que solo me quedaba resignarme. Hoy, 2 años después, puedo decir que mi historia apenas comienza. Mis hijos son parte de este nuevo capítulo. Sergio sigue en Ciudad de México, pero viene cada mes a revisar cuentas y ayudar con la administración. Daniela vive temporadas largas aquí liderando programas de apoyo psicológico. Verla acompañar a mujeres que llegan rotas, escucharla decirles, «Yo también tuve que sanar», me llena de orgullo. Mis nietos corren entre los árboles del rancho, devolviéndole vida a este lugar que alguna vez estuvo marcado por el desprecio. Y yo cada mañana despierto con propósito. No vivo del pasado, pero tampoco lo niego. Mi padre, según me cuentan, sobrevive en Cancún, aislado y abandonado por quienes alguna vez lo veneraron. Rebeca se oculta en Mérida sin contacto con nadie cercano. A veces me preguntan si me alegra verlos caer. No siento alegría. Siento justicia. Ellos eligieron su camino y cargan con las consecuencias. Yo elegí otro, el de la verdad, el de la reconstrucción. Y esa diferencia marca todo. Recientemente recibí un correo de Miguel, el medio hermano que apareció desde España. Me contó que había visitado a Silvia, su madre biológica, y que mantenían una relación cercana. Saber que él también encontró sus raíces, que pudo reconciliar su identidad, me da paz. No somos familia en el sentido tradicional, pero compartimos cicatrices que nos unen de un modo distinto. Le prometí que Casa Esperanza siempre tendrá sus puertas abiertas si alguna vez quiere participar. Pienso mucho en el símbolo del fénix que Daniela diseñó para nuestro logotipo. Un ave que resurge de las cenizas más fuerte que antes. Yo me convertí en ese fénix no porque olvidé lo ocurrido, sino porque aprendí a usar esas cenizas como abono para un nuevo jardín. Ese es el mensaje que quiero dejar a quien escuche mi historia, no importa cuán profunda sea la herida. No importa cuántos años hayas soportado el dolor, siempre puedes levantarte. Puede que la justicia tarde, puede que la verdad duela, pero siempre llega el momento de renacer. He visto mujeres llegar aquí con la mirada vacía, convencidas de que su vida terminó. Y meses después, las he visto salir con proyectos nuevos, con confianza, con la frente en alto. Eso es lo que me confirma que valió la pena cada lágrima, cada enfrentamiento, cada decisión dolorosa. Porque al final mi historia no es solo mía, es también de todos aquellos que creen que no hay salida. Sí la hay, siempre la hay. El último recuerdo que quiero compartir ocurrió hace poco en una reunión íntima con las primeras 20 mujeres que pasaron por Casa Esperanza. Una de ellas, Patricia, se levantó y dijo, «Don Javier, usted nos enseñó que la dignidad no se negocia. Si usted pudo enfrentar a su propio padre y empezar de nuevo a los 70, nosotras también podemos». Sus palabras me emocionaron hasta las lágrimas. Ahí entendí que mi vida, con todo su dolor y su escándalo, había encontrado un propósito mayor. Hoy ya no soy solo el maestro jubilado ni el hombre engañado. Soy un sobreviviente, un constructor de esperanza, un padre que recuperó el amor de sus hijos, un abuelo que ríe con sus nietos, un ser humano que aprendió que las cenizas no son el final sino el principio. Y mientras escribo estas últimas líneas con el aire fresco de Jalisco entrando por la ventana y los sonidos de Casa Esperanza resonando en el fondo, quiero que quede claro: mi historia comenzó con traición, pero terminó con libertad. Y si hay alguien allá afuera que se siente atrapado en el silencio, que piensa que ya es tarde, le digo lo que aprendí a fuego propio. Nunca es tarde para levantarse, nunca es tarde para recuperar la voz, nunca es tarde para renacer.